informamos en el próximo bloque que se va a abordar la ley de prevención, cuyo anteproyecto fue consensuado en el Comité Consultivo Permanente en marzo de este año. Como ustedes saben, la ley número 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos de Trabajo, aprobada el 15 de febrero de 2017, previo en su artículo 19 el envío del mencionado anteproyecto a dicho comité. Para conocer sus aspectos más relevantes y su estado actual, contamos con la exposición de los principales actores que trabajaron en el desarrollo del mismo. Vamos a hablar del CCP, es el ámbito de integración tripartita, empresarios, trabajadores y gobierno nacional, en el cual se debaten los principales aspectos de la regulación o reforma del sistema de riesgo de trabajo. Integran esta distinguidísima mesa. Vamos a invitar al doctor Pedro Tadei, jefe de gabinete de asesores de la SRT y secretario técnico del Comité Consultivo Permanente. Invitamos por favor al doctor Pedro Tadei que se acerque. Muchas gracias, Pedro. El doctor Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, UIA, e integrante del Comité Consultivo Permanente en representación de los empleados. Muchas gracias, Julio. A la doctora Marta Pujadas, directora de Asuntos Legales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, e integrante del Comité Consultivo Permanente en representación de los trabajadores. Gracias, Marta. Y bueno, todos ellos con una enorme y destacada trayectoria en temas laborales y de la seguridad social, tanto en Argentina como en el exterior. Y para moderar lo tenemos a nuestro queridísimo compañero y amigo, al doctor Guillermo Mitchell. Hola, Guillermo, coordinador de la Comisión Legal de la UART, de la UAR, quien participó en calidad de invitado de la SRT en la representación de las ART de las reuniones del Comité Consultivo Permanente. Así que ahora nos dejo el tema, Guillermo. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos, Pedro, Marta y Julio, a un año ya de lo que fue el anteproyecto, de un año de trabajo, y como bien se decía, ya concluido el anteproyecto. Sería interesante entonces compartir con todos los presentes, bueno, la experiencia y bueno, los aspectos principales de este proyecto y qué es lo que esperan y bueno, de aquí hacia futuro en lo que hemos estado viendo en este año de trabajo. Marta, sí. Bueno, buenos días. Gracias, Guillermo, gracias a la UAR por invitarnos en representación de los trabajadores a este congreso. A mis dos compañeros, creo que podemos salir en promoción porque estamos formando un panel hace mucho, o lo tenemos que romper. Segundo a la microfonista para decirle que me siento cómoda con el micrófono porque estuvimos peleando entre ella y yo. Y además, gracias por poner una buena foto de este tiempo, porque cuando Mar hablaba de los años nos encontraba a todos reunidos. Y justamente yo quería empezar, como sé las exposiciones de mis dos compañeros de panel, quería empezar con esta historia, contando cómo era la historia cuando estábamos antes de los 20 años. Entonces, en esos momentos decíamos que estábamos lejos de alcanzar estándares de protección compatibles desde nuestro lugar con la dignidad del trabajador y en el concepto de trabajo decente. Decíamos que la prevención sigue siendo notoriamente insuficiente y es evidente la falta de registración de las enfermedades profesionales. Decíamos que hay que superar las inconstitucionalidades que teníamos decretadas por la Corte Suprema. Todos recuerdan, son todos actores de este sistema, es un auditorio de gente que conoce mucho este tema, no solamente de lo académico, sino de la batalla que es el día a día. También, bueno, teníamos el aumento de prestaciones encausadas a través de juicios laborales, ya opinaré sobre eso. Creo que entiendo que el eje para todos aquí la preocupación sea la litigiosidad. Sí, es cierto, la litigiosidad conspira contra un buen sistema, pero también hay otros valores que desde nuestra visión y acompañando, por supuesto, los objetivos de las nuevas leyes, las normativas y sobre todo el sistema, para nosotros son prioritarios, como es la salud, el cuidado de la salud y vida de los trabajadores. Después decíamos que se había agotado la matriz economicista de la Ley de Riesgo del Trabajo, que permitía, o sea, que pretendió y empezó con un articulado de prevención, pero decíamos que faltaba muchísimo, y decíamos otra asignatura pendiente, lo voy a leer textual, es la elaboración y posterior sanción de una ley de prevención de riesgos del trabajo.
Recuerdo que hace un año también hablamos aquí sobre las obligaciones desde nuestra visión de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno. Resaltamos sobre todo, y los que habrán estado participando, la validez de las estrategias y de las políticas a nivel continental. Resaltamos la política que tiene la Confederación Sindical de las Américas, que es la rectora que lleva el movimiento sindical de las Américas, con una estrategia sindical propia que aporta a un diálogo regional. Luego hablamos de la estrategia iberoamericana que nace también del tripartismo a raíz de una convocatoria de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Y todo eso confluye en nuestra estrategia también nacional. Recuerdan, creo que hay muchas caras que estuvimos cuando se firmó la Estrategia Nacional Argentina. Y también, bueno, hablábamos seguramente, lo recuerdan, pero ya en mayo, hablábamos del tema cómo influye la precariedad laboral, cómo influye la informalidad en los accidentes de trabajo. Y llegamos a hoy, para ser concretos, en una posición con historia también, cuando en 2016 el actual gobierno buscó el consenso para sancionar esta ley que fue también explicada. La CGT, de la que formo parte y que es la integrante del Comité Consultivo Permanente, es decir, somos un grupo de dirigentes y profesionales que conformamos el comité históricamente, lo cual es un orgullo para mí, aunque hayan pasado muchos años. Y luego en la discusión, en el marco del bloque justicialista de senadores, se requirieron dos compromisos para acompañar la ley. Uno era la elaboración de un proyecto de prevención que debía consensuarse en el Comité Consultivo Permanente, y otro, y remitirlo al Congreso para que se tratara. Y el otro, establecer un procedimiento, recuerden, para que las obras sociales pudieran recuperar del sistema los de riesgo de trabajo, los costos de atención médica que afrontaban sobre accidentes laborales o enfermedades profesionales que eran no asumidas o rechazadas por las RT. Respecto del primero de los compromisos, ustedes lo saben porque en mayo lo contamos, trabajamos. Sé que el doctor Cordero va a hacer un esquema, una síntesis de la ley, de los logros por lo menos del anteproyecto, ¿no, doctor? Sí, el anteproyecto. Y lo trabajamos, lo debatimos, participó la OIT, que para nosotros es muy importante porque la OIT tiene convenios que Argentina ratificó y que, si bien están incorporados en la Constitución Nacional, y saben que por nuestra normativa y nuestro derecho es la norma fundamental, y se aplican también otros convenios que son convenios fundamentales también, nosotros queríamos que la nueva ley de prevención tuviera todo lo que podría trasladarse a lo nacional desde los convenios internacionales. Y en marzo de este año logramos el consenso de un anteproyecto. En mayo lo comunicamos en una convocatoria que hizo la superintendencia, y bueno, pero el tiempo pasó y todavía no podemos decirles, para ser positiva, que está en tratamiento en el Congreso. Por lo tanto, creo que todos los actores, en este caso ustedes que representan a las aseguradoras de riesgo del trabajo o los integrantes del gobierno, que algunos conozco, y a través de Pedro Tadei y la superintendencia, desde el sector de los trabajadores pedimos que esta ley se le dé tratamiento. Es una ley consensuada, una ley que merece, y además una ley de prevención en un país que necesitamos una señal, sobre todo con la aprobación consensuada de esta ley. En lo relativo al segundo de los compromisos, también me parece muy oportuno que en agosto, ¿no? O sea, unos días hace, se publicó una resolución conjunta entre la Superintendencia de Riesgos, la de Salud y la FIP, que establece esta compensación. Y creo que esto va a ser muy bueno porque, si ustedes recuerdan, los que estuvieron, pero si no, es una definición que tenemos en el sector de los trabajadores, que queríamos que una vez que está ocasionado, o sea, que ocurre el accidente, una vez que ya está la persona accidentada, afectada por un daño, lo importante es que no tenga que penar, entre comillas, penar por su situación de atender de asistencia médica. En muchos casos, hace muchos años que lo vamos contando, y hemos mejorado muchísimo la relación de las obras sociales sindicales con las aseguradoras, creando no este clearing autorizado, pero sí
un acuerdo para evitar que el trabajador sea quien tenga que ir de un lado al otro buscando su atención médica. 3 semestres perdimos, pero lo apreciamos, doctor, y estamos esperando pero que se ponga operativo. Y sí nos quedan pendientes cosas. Es imprescindible que la prevención de las enfermedades profesionales sea realmente asumida por el sistema de riesgos. Este es todo un desafío. Hoy no ocurre, todos sabemos, pero vale destacar los niveles de subdeclaración de la misma, menos del 2% del total de los siniestros laborales, y comparándolos con estándares internacionales que en promedio arrojan guarismos 10 veces superiores. Es cierto que, y lo acepto, y desde nuestro lugar lo aplaudimos, eso y también lo que voy a decir, que se hayan reducido los juicios. Nosotros acompañamos este proyecto pensando en quizás con el mismo objetivo pero con otra visión. Para nosotros era muy importante que rápidamente se compensaran los derechos de los trabajadores ante una contingencia. Si la solución y este era el camino y hay un resultado positivo, seguramente estamos a favor. Nosotros seguramente también vamos a aplaudir cuando la reducción sea de los accidentes de trabajo, cuando incorporemos las enfermedades profesionales, cuando tengamos un sistema realmente eficaz. Y porque le falta, pero hemos avanzado. Quizás con algunas discusiones también dentro del mundo del trabajo, dentro de los mismos grupos de laboralistas, pero tenemos que permitirnos el disenso. Cuando estamos hablando de condiciones de trabajo y de salud y vida de los trabajadores, creo que el Comité Consultivo Permanente nos permitió ejemplificar el tema del diálogo institucionalizado. Y en una Argentina de crisis, donde todos estamos con incertidumbre, tanto acá en la región y en el mundo, pero hoy nos vivimos acá nosotros, es importante tener algunas luces que reflejen que a partir del diálogo institucionalizado, formalizado, concreto, efectivo, como dice la OIT, podemos tener muchos logros. Así que me parece que es importante que el Estado asuma la prevención laboral como una política pública, que la tome como una política pública. Lo venimos pidiendo desde hace muchos años, por lo tanto no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión conceptual. Y queremos que se sancione este proyecto de prevención. Sabemos que tiene que ir articulado, no es aislado, tiene que ir articulado con toda la normativa. Nosotros decimos que podemos tener muchas normas, pero si no están eficaces, no se aplican, no tienen una buena reglamentación, no son eficaces, por lo tanto pierden su vigencia. Así que solamente quería aclarar algunas cosas que también escuché que me parecieron muy interesantes. Para nosotros tener una ley de prevención es una reivindicación histórica del movimiento sindical de muchos años. La CGT la ha tenido siempre como una de sus prioridades, pero tenemos que pensar que esta cultura de la prevención, esta definición difícil de la cultura de prevención, no puede solamente ser aplicada al mundo del trabajo, sino a la ciudadanía, a que tengamos ese concepto incorporado. Una parte que quería decir que me pareció interesante es la reducción de las alícuotas. Nosotros también somos, creemos que es importante la reducción de las alícuotas y creemos que esa reducción tiene que ser la inversión necesaria para mejorar la prevención, porque mecanismos hay, la ley la necesitamos, pero hay mecanismos para mejorar lo que llamamos la producción y para mejorar las condiciones de trabajo. Es decir, nos parece muy interesante que las empresas puedan tener reducción de la alícuota siempre y cuando se cumplan con las obligaciones que tenemos cada uno en el rol de nuestra normativa. Quería contar algo más, pero creo que es importante para nosotros destacar la importancia del diálogo del Comité Consultivo. Y lo digo porque desde todos los lugares del sector trabajador estamos pidiendo un diálogo social donde podamos aunarnos. Argentina nos necesita. Si este es un ejemplo de avance, creo que lo debemos aplaudir, pero debemos trabajar muchísimo porque todavía nos falta. Pero estamos avanzando y creo que no podemos tener la necesidad de negar la norma
pero nos falta mucho y tenemos que tratar de lograr que no existan los riesgos totales y los que podemos prever, y sobre todo que se cumpla la normativa y que la prevención sea no un gasto, sino sea parte del proyecto de una empresa para el cuidado de la vida de los trabajadores. Gracias. Gracias, Marta, por tus palabras, tu exposición, y es cierto lo que destacabas en cuanto a la actividad y el diálogo que hubo en el comité consultivo, sobre todo para lograr este consenso y este anteproyecto que ya quedó como proyecto, ¿no? Y Julio, vos tus experiencias y ver los aspectos principales de la norma que hemos estado trabajando. Bueno, primero gracias, Guillermo, gracias Mara, gracias a los organizadores de este maravilloso evento, gracias a mis compañeros, gracias a todos ustedes por estar acá. Muestra el interés que hay sobre un tema tan crucial como es la prevención. Los seres humanos caminamos hacia el futuro, viajamos hacia el futuro. Ni en las películas de ciencia ficción más progresistas se piensa demasiado en la posibilidad de un viaje al pasado. Y de hecho viajamos al futuro porque en el momento que les estoy hablando avanzamos hacia el futuro todos nosotros. Viví que siga el futuro. Inconscientemente creo que esto es lo que tuvimos en cuenta cuando hicimos el proyecto de ley de prevención. No solo porque le apostamos al futuro, pensando que el futuro iba a ser mejor que el pasado, sino porque tomamos conciencia que cuando un hecho sucede, y por más que uno quiera volver unos segundos antes de que suceda, no puede. El sistema de riesgos de trabajo funciona solamente si utilizamos a la prevención como un mecanismo humano, típicamente humano, de poder proyectar las acciones en el tiempo para, con un nivel relativo de probabilidades, definamos si algo nos va a producir un daño o si una acción es adecuada. Y esto no lo hacen muchas veces los animales. Los animales se encuentran frente al riesgo y bueno, y ahí frenan en un sentido instintivo, pero los seres humanos podemos hacer normas respecto a esto y podemos pensar en cómo prevenir. Ahora, en este sentido yo quiero destacar la actividad titánica que hizo la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la actividad titánica que antes de esta gestión de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo viene realizando la CGT. Y personalmente, alguien a quien admiro mucho, y lo quiero decir en público, mi amiga Marta, porque es alguien que piensa en la humanidad. Cuando nos sentamos a conversar, todos pensábamos en lo mismo. Pensábamos en que atrás de este proyecto hay una persona y que tiene toda esa dignidad y nosotros teníamos que cuidar esa dignidad. Cuando uno piensa en estas cosas, intenta hacer algo dúctil, algo aplicable, consensuado. El trabajo que se hizo es un ejemplo para otros y para otros proyectos de leyes, para otras personas. Es un ejemplo de gestión. Es un gobierno representado por quien está acá, que es Pedro, a quien también admiro profundamente, que se ocupó de escuchar, de entender, de profundizar y de ver cuáles eran puntos en común, cuáles eran puntos de disidencia, y efectivamente llegamos a un consenso
donde uno quizá hubiera querido tirar un poco más para este lado y el otro un poco más para este lado, pero todos superamos la barrera de los intereses gremiales, empresarios y gremiales laborales de los trabajadores para proyectarnos en algo más. El proyecto, porque así hablamos de algo técnico, sencillamente para que se lleven unas pautas de cómo está diagramado. ¿Podemos avanzar? El ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación es para todos los empleados en relación de dependencia en el ámbito público y privado. Esto después lo tienen a disposición, con lo cual yo se los traigo para hacerlo rápidamente, para hacer una exposición técnica nada más. Y los empleadores de todas las actividades, persigan o no fines de lucro, con lo cual es un ámbito de aplicación muy ambicioso. También para los trabajadores autónomos vinculados con un comitente por contrato de obra o de servicios. Esto apunta a varias cosas. Una de las cosas a que apunta es a pensar en los modelos nuevos. En todos los ámbitos se está hablando de que el modelo relación de dependencia o locación de servicio necesariamente no es el modelo del futuro, sino que hay algunos otros contratos que pueden incorporarse dentro de la legislación laboral, como el contrato autónomo económicamente vinculado. Mara hace un ratito hablaba de esta proyección, muchas gracias, esta proyección de pensar en la cobertura a los autónomos. Hoy hay algunos, creo que hay nuevas figuras para pensar, si no va a quedar mucha gente excluida del mundo del trabajo, y nosotros tenemos que pensar en la integración de todo. Y en lo que resulte aplicable a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Los objetivos: la protección de la vida y la salud de los trabajadores, promover la prevención y promover la preservación del medio ambiente de trabajo. La responsabilidad, una responsabilidad solidaria de todos los actores que forman parte del proceso de producción. Por supuesto que hay una parte importante que es en función de lo anterior. Cuando uno cumple con la obligación, cuando uno de los obligados solidarios cumple con la obligación, el otro se da por cumplida, porque hoy pasa que muchas veces vienen a inspeccionar un mismo cable a tierra, para decirlo, y todos tienen que tener el certificado del mismo cable a tierra. No tiene sentido cuando son distintas empresas, ¿sí?, que uno saque, es decir, cosas que generan mayores costos, sin sentido, no. Sí, eficiente. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un principio básico, que es el de propender a la existencia de ambientes de trabajo que resulten sanos y seguros. Para lograr este principio, la ley propone estas medidas: evaluar los riesgos del trabajo, promover la prevención de los accidentes, promover la protección de los trabajadores ante la interrupción de una situación de trabajo, por entender que existen motivos razonables que entrañan un peligro inminente y grave para su vida o su salud, debiendo notificar de inmediato a su superior si esto fuera posible. Este, por ejemplo, fue un punto muy debatido, y hablábamos con Marta y poníamos ejemplos arriba de la mesa y decíamos, bueno, pero que esto tampoco sea utilizado para abusar cuando quiero hacer un paro o lo que fuera, y entonces digo, no, esto corre riesgo. Entonces buscamos algo que tenga razonabilidad con la notificación, nos pusimos de acuerdo. El Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto la mejora continua de las condiciones y medio ambiente del trabajo, el diálogo social, integra esto, la normativa vigente, la capacitación y formación, la coordinación con las instituciones con atribuciones de inspección y de imposición de sanciones a los responsables de infracciones. Yo quiero contarles dos cosas respecto de esto: la capacitación y formación. Nosotros siempre hablamos de dinero. En general, el ser humano está enfermo y todo lo transmite o lo trasunta en dinero. Todos son números. Pero cuando hablamos de salud o de seguridad, no es cierto. Cuando uno habla de la reparación integral, no es cierto. Nunca se puede reparar integralmente un brazo o una pierna. La salud no tiene correlato en reparación con el dinero, ¿no? Entonces, la prevención es sustancial en este sentido. Y la capacitación es un intangible que nosotros tenemos
infravalorado en esta sociedad. Porque yo les cuento algo, una persona que tiene dinero, si no sabe hacer algo, de última va y paga para que se lo haga otro que sí lo sabe hacer. Pero cuando uno no tiene ese dinero, cuando no es millonario, no cuenta con eso, lo que tiene es su cultura y su capacitación. Y Aristóteles ya decía que cuando uno transmite un bien material, lo pierde. Porque si yo le doy un pan, pierdo ese pan y lo tiene a la persona a la que se lo doy. Pero cuando yo transmito cultura, cuando transmito educación, esa transmisión hace ganar al otro un bien inmaterial fundamental. Y yo no lo pierdo. Y nosotros no valoramos suficientemente en esta sociedad este concepto. Somos reacios, hasta egoístas. Entonces, transmitamos cultura y educación, y principalmente en prevención. Quien representa a Marta, que es Gerardo Martínez, el que quiero mencionar especialmente, se cansa ya de decir en todos los lugares que si fuera por él pondría la materia prevención en las escuelas primarias y secundarias, y hago mío ese deseo de Gerardo, porque es fundamental, porque por más que yo ponga todas las medidas de prevención y todos los procedimientos que inclusive hasta imposibiliten el trabajo, miren lo que les digo, porque cuidado, muchas veces uno pone normas, sí, yo puedo poner que en la Panamericana haya que ir a 20 de velocidad, intentando evitar accidentes. No sé si los voy a evitar, pero sí lo que voy a evitar es que nadie avance, no se llegue a ningún lado. Lo mismo puede pasar con el trabajo. Entonces las normas tienen que ser normas adecuadas y eficientes. Y la capacitación y la educación en eso es fundamental, porque por más que yo ponga estas normas, y acá hayamos tomado todas las medidas de prevención, si a alguno se le ocurre agarrar una silla y partirse en la cabeza al que tiene sentado al lado, no lo hagan. No hay medida posible. Lo segundo es la coordinación con las instituciones con atribuciones de inspección y de imposición de sanciones a los responsables de infracción. Y esto es fundamental, porque nosotros ya la multa, cuando la multa es por la multa misma, ya, entonces, si yo estoy yendo a 120 y aparece un cartel que dice máxima 60 y no tengo tiempo ni de frenar, bueno, lo que quieren es aplicarme una multa. No quieren que disminuya la velocidad. Entonces, esto tiene que ser claro. Yo a veces cuento, interrumpiendo, es un paréntesis, ese que estaba, el chacarero que estaba en el campo y entonces venían a inspeccionarlo y decían, a ver usted, bromatología, ¿qué le da de comer a los chanchos? Y yo le doy a los chanchos, le comen los chanchos, lo que sobra. ¿Cómo le va a dar lo que sobra? Pero escúcheme, pero usted está loco, pero después los chanchos lo come la gente. Bueno, 50.000 pesos multa. ¿Cómo 50.000 pesos? Se va. Al año siguiente vuelve y dice, ¿qué le da a comer a los chanchos? Ah, lo mejor. Lo mejor. Le preparo pollito a la mostaza, caviar, inclusive he contratado cocineros famosos que les preparan. No, pero ¿cómo va a hacer eso con los chanchos? Pero usted está loco. Pero escúcheme, ¿cómo hace eso con los chanchos? Pero los chanchos después, eso los intoxica y al final se lo come la gente y la gente se intoxica. No, 100.000 pesos multa. Al tipo ya estaba loco, al año siguiente ya se había escondido en todos lados, no quería ni que lo vieran. Le patean la puerta, llegan, lo agarran, lo sientan y dicen, ¿y usted? A ver, ¿qué le da de comer a los chanchos? Y por lo mira, transpira un poco y dice, bien, yo le doy la plata y ellos se compran lo que quieren. Con esto se van a acordar que las multas, a veces, ¿no? Lo que hay que tener son normas claras, reglas de qué es lo que hay que hacer, educación y cultura. Disponer canales permanentes de consulta con los representantes de los trabajadores y empleadores. Este es el diálogo que nosotros hemos llegado a consensuar. Controlar la aplicación de las leyes, de los reglamentos, el sistema de control y las sanciones previstas en casos de infracción a la normativa vigente. La educación, llegar al puesto de trabajo y educar y explicar por qué las cosas deben hacerse de una manera y no de otra, y que sean razonables. Medidas para orientar a los empleadores y a los trabajadores con el objeto de contribuir al cumplimiento de sus obligaciones legales. El Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, este es todo un programa que está pensado para la integración de los distintos actores
En este sentido, lo que se habla, obras sociales, ART, etcétera, etcétera, etcétera. Derechos y obligaciones, acá tienen los derechos de los trabajadores, son derechos amplios: recibir información, recibir capacitación, informar oportunamente al empleador acerca de los aspectos de su salud laboral, es decir, levantar la mano y decir, acá está pasando esto. Interrumpir una situación de trabajo por entender que existen motivos razonables que entrañan un peligro inminente y grave para su salud. Recibir de su empleador sin cargo los elementos de protección de uso obligatorio. Obligaciones de los trabajadores: cumplir con las normas, cooperar en el cumplimiento de las obligaciones, informar de inmediato al superior, participar activamente en los programas de capacitación, emplear correctamente la maquinaria de trabajo, acceder a realizar los exámenes médicos. Las obligaciones del empleador son las correlativas desde el otro lado: evaluar los riesgos, adoptar las medidas necesarias, tomar las medidas básicas, suministrar ropa y elementos de protección personal. Voy muy rápido porque esto se los dejo. Capacitar a su personal, implementar servicios de salud, realizar los exámenes médicos, adoptar medidas específicas de prevención laboral respecto de los trabajadores adolescentes con capacidades especiales, las trabajadoras embarazadas y en periodo de descanso. O sea, aún está previsto para situaciones particulares en cada uno de los trabajos. Las obligaciones de las ART: acceder a la información, denunciar a la superintendencia los incumplimientos, mantener un registro, un poco lo que ya tienen. Realizar informes en los exámenes médicos, cumplir con los programas de visita a los empleadores afiliados, abstenerse de realizar exámenes psicofísicos de los trabajadores con carácter previo. Esto ya es una obligación legal que hoy está, así que bueno, de alguna manera se ratifican las obligaciones de las ART. Las obligaciones de los empleadores, ahora que digo las obligaciones de las ART, tengo que decir que Guillermo, que estaba como oyente de esto, cuento anécdotas. Observador. Exactamente, observador. A él se le había impedido el uso de la palabra. Entonces, cuando él opinaba alguna cosa y trataba de verlo, yo creo que, Guillermo, tuviste que ir al psicólogo, contanos a nosotros, porque para hablar con alguien, no, en broma, se hacían opiniones, pero como el consejo estaba integrado de esta manera, como que decían, vos sos la ART, no podés decir, entonces, pero realmente lo cuento como anécdota porque se generó un clima muy grato y igual se opinaba. Guillermo ha participado. Era observador y con opinión, con derecho a voto. Y con opiniones muy valederas y muy interesantes y muy sensatas, así muy valiosas. Bueno, entonces, la gestión de la prevención justamente es fomentar en el marco de la negociación colectiva. Esto apunta mucho a la negociación colectiva, porque cada gremio sabe específicamente en su actividad cuáles son las necesidades. O sea, esto es más que sentarse en un escritorio, escribir normas y por las dudas y capaz que sí y mejor sí, es ir al campo y escribirlas desde el conocimiento del campo, porque quién sabe más que ellos de los problemas de los trabajadores en cada una de las actividades. Lo mismo que los representantes empresariales. Así que se ha delimitado y se ha ampliado a este campo de la negociación colectiva el esquema de las normas de prevención. Los responsables de la prevención, gestión de los servicios y seguridad en el trabajo. Los empleadores deben implementar servicios de salud. Acá es todo un poco una explicación de cuáles son cada una de las cosas que hay que hacer. Se hace mucha fuerza en la formación, la capacitación y la difusión. Ahora hay que usar métodos modernos. Si la publicidad, la palabra exacta no es marketing, pero si la propaganda se usa para productos y vender, ¿cómo no se va a usar para un fin tan loable como el de la prevención y la capacitación en este sentido? La autoridad de aplicación es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. Bueno, ahora esto va a haber que modificarlo por secretaría, pero por una modificación típicamente normativa ajena al proyecto. Bueno, y ellos son los responsables de la aplicación de las sanciones, etc. Con esto les doy sencillamente un primer pantallazo mínimo, gracias Guillermo, de cómo es el proyecto. Se los traje para darles los aspectos técnicos.
Desde lo personal, creo que estamos por un excelente camino. Creo que el trabajo del consenso es el trabajo que tenemos que construir en esta bendita República Argentina. Creo que nos tenemos que escuchar. Creo que es lo que pasó. Nos escuchamos, nos entendimos, disentimos, consensuamos, aprendimos unos de los otros. Este es el crecimiento humano. Yo les agradezco mucho que estén acá. Todos nosotros construimos la prevención cada día y construimos este proyecto de país con quien sea o como sea. Ya pensar que lo tiene que hacer otro es impensable. Muchas veces uno tiene que aprovechar las crisis para decir, bueno, ya no tengo la plata para pagar para que lo haga otro, me remango, lo tendremos que hacer nosotros. Muchas gracias. Pedro, ahora habemos proyecto, o sea, no es anteproyecto, sería proyecto. A ver cuál serían las etapas que faltan. Vale, bueno. Primero, gracias por la invitación, gracias Mara, gracias Laguard. La verdad es que estoy muy contento en lo personal y en lo institucional también. Me ha tocado en el marco del derecho social, desde lo laboral, desde la seguridad social, desde la recaudación de la seguridad social, en los últimos 40 años de mi vida, trabajar en muchos proyectos, y claramente este es seguramente el que más satisfacciones nos viene dando y el donde más expectativa tenemos. Porque la verdad, como se ha dicho muchas veces, estamos hablando de calidad de vida y estamos hablando de cuidarnos y cuidar a lo más importante que tiene la producción y el trabajo, que es el trabajador. Y lo estamos haciendo en el marco de cómo deben hacerse las cosas, en armonía, esforzándonos en forma común, conjunta. En esta horita y media que lleva ya la jornada, Guilla Arancía hablaba hace un rato del consenso, lo citaba Popper, después citamos a Aristóteles, alguien dijo que vivimos pensando en el futuro, ese era Parménides, no cruzamos el mismo río. A ver, pero lo importante es que estamos hablando de un consenso en consensuar, que es esencial, y es esencial en todos los órdenes de la vida institucional si queremos tener una nación. Ahora, para consensuar hace falta un método, porque si no hay método, los resultados pueden ser artesanales, pero es muy difícil institucionalizarlos. La ley de riesgo de trabajo tiene una gran virtud, que es que tiene íncito un mecanismo tripartito, como es el Comité Consultivo Permanente, cuyas resoluciones son vinculantes en determinados aspectos, básicamente en prevención. Con lo cual la legislación argentina deja en el marco de los actores del trabajo y la producción y en la regulación estadual un mecanismo que necesariamente debe buscar fórmulas de consenso. Esto tiene una importancia trascendente y es un mecanismo de institucionalidad que debiera replicarse en muchas otras áreas que hacen a el trabajo y la producción. Para eso voy recién un método y para seguir citando pensadores, vamos a tratar de uno que es muy propio, muy nuestro, porque es el Papa Francisco, y en realidad no es él, sino San Ignacio y los ejercicios ignacianos, y esta lógica de que en los dos espacios, las dos dimensiones, que es el espacio y el tiempo, a la larga el mandatario es el tiempo. Y esto no es una excusa para contestarle a Marta por qué tardamos tanto, pero a veces es preferible tardar si el resultado es feliz. Porque cuando pretendemos en un espacio atemporal resolver las cosas rápido, terminamos imponiéndonos, y quien circunstancialmente tiene más poder
y ese suele ser el Estado, el resultado es muy malo. Lo importante es darnos el tiempo para lograr los consensos. El presupuesto es la buena fe, el esfuerzo, pero el método es el tiempo ordenado, el tiempo pautado, el tiempo medido, porque el resto es a la Bartola, pero tenemos que darnos los tiempos. Entonces, la verdad es que el comité trabajó 9 meses, casi simbólica, casi te cuento que no es dable en 3 meses 3 mujeres parir un hijo. Bueno, más o menos esto es lo mismo. Se trabajó mucho y muy bien. Se obtuvo un producto consensuado, y consensuado hasta las comas. Y esto es anecdótico, pero es muy valioso. Tanto del sector sindical como del sector empresario y desde lo que era la representación estatal, teníamos 3 letrados, 3 escribas, que ya estaban predesignados. Entonces, cuando terminábamos de cerrar un acuerdo, se iban a mi oficina y en un ratito nos traían el producto redactado en el marco del consenso. Yo tengo la certeza de que este hoy proyecto va a ser ley. Y tengo la certeza porque lo único que está faltando es la oportunidad, y claro, esto tiene una importancia trascendente, pero la definición de la agenda es una definición que nos excede a los que estamos en esta mesa. Pero claramente está en la agenda y claramente está en uno de los ítems preponderantes de la agenda. La verdad es que cuando uno se pregunta por qué necesitamos un proyecto y una ley de prevención, en realidad hay 2 matices. Uno es el matiz, y esto lo enfatizaron mucho tanto Marta como Julio, el matiz de la asunción de la problemática como una política de Estado. Y para que sea una política de Estado y no una política de gobierno, tiene que ser un fenómeno aceptado culturalmente y luego receptado por la institucionalidad. Está claro que una ley que no se encarna como cultura termina siendo derogado por la falta de uso, técnicamente la desuetudo. No lo uso, no lo encarno, no lo vivo. Entonces, hoy la cultura de la prevención no es, gracias a Dios, la misma que hace 40 años, cuando se gestionó lo que hoy es la norma vigente, que es la Ley de Higiene y Seguridad. Hoy la cultura de la prevención es otra cosa. Está mucho más encarnada, abarca factores que eran impensables en su momento y por ende requiere una nueva normativa. Primero porque quizás partiendo de este aprovechamiento valioso del tiempo, supimos entre todos detectar 2 o 3 factores que a mi juicio también son esenciales. El primero ya lo dijo Marta. Nosotros no podemos tener normas de rango supraconstitucional que no tengan reflejo en la legislación positiva, porque si no son lo que cuando yo era chiquito mi abuelo decía, un canto a la bandera. Vamos, le cantamos a la bandera solo en las fechas patrias. No sirve un texto constitucional que no tenga un reflejo real y concreto en la normativa. Uno podrá decir, sí, es supraconstitucional. Ah, qué bárbaro, ahí está. Entonces hay que encarnarlo. Nuestro esfuerzo, creo, por lo menos uno se enamora de los productos que logra. Ahora veremos qué dicen los representantes del pueblo, que son los que tienen la última palabra, pero creo que hemos logrado una buena traslación de estos principios supraconstitucionales en la normativa positiva. Lo segundo, porque en realidad las normas tienen que diseñarse para que sus resultados sean previsiblemente buenos a partir de quienes la van a aplicar. Una norma diseñada a partir de la academia y solo de la academia termina siendo una pieza extraordinaria para una monografía y no más que eso. Nosotros pretendemos todo lo contrario.
Y por eso esta es una norma abierta, es una norma marco, como vienen siendo casi todas las normas que hacen a la producción y el trabajo en los últimos 20 años en todos los países civilizados. Porque luego son los operadores, los ejecutores, los que generan esa polea de transmisión. Para que esta normativa, que en realidad tiene principios, tiene programa y tiene acciones, termine definiéndose a partir de hechos concretos. Y en nuestro sistema, en nuestro país, la negociación colectiva, como vehículo de consenso entre el sector trabajador y el sector empleador, es la regla con lo cual venimos trabajando y vamos a seguir trabajando, porque está encarnado culturalmente de esta forma en lo que hace al mundo de la producción y el trabajo. Y entonces todos los sectores y actores sociales que formaron parte del comité decidieron, y el Estado en este punto acompañó, que fuese el convenio colectivo de trabajo, la negociación colectiva, la que para cada uno de los sectores establezca acciones concretas, cumplibles y con finalidades específicas en el marco del proyecto. Y esto no es menor porque existen ejemplos, muchos, más de los que uno quisiera tener, como les digo, de normas creadas en un laboratorio, cuyo resultado ojalá fuese neutro, muchas veces es contraproducente. Esto no implica que no hayamos avanzado en algunos institutos específicos que tienen su propia reglamentación. Y uno de ellos son los servicios de salud y seguridad en el trabajo. El proyecto tiene una normativa concreta respecto de estos servicios. Este es un elemento, ustedes son la gran mayoría prevencionistas, que saben de sobra cuál es su importancia, cuál es su valor y cuánto nos cuesta carecer de ellos como una rutina extendida. Ahora, la ley no les va a decir, y todos estamos convencidos que es mejor que la ley no lo diga, cuándo debe constituirse. Esto lo van a decir la negociación colectiva en cada uno de los segmentos. Luego será el Estado. Nosotros tenemos un sistema donde la negociación colectiva forma parte de la soberanía de los estamentos paritarios, pero luego el Estado tiene que revisar, porque estamos hablando de derecho social que es de orden público, y en este marco también tripartito iremos generando un esfuerzo para que se vaya extendiendo de la mejor forma posible sin que resulte contraproducente. Y esto forma parte de la esencia del proyecto. Por eso es que el proyecto no va a generar mayores costos. El proyecto va a generar, si lo hacemos bien, un direccionamiento inteligente de la inversión. Y estamos convencidos de que es así. Y no por voluntarismo, sino simplemente por los muchos años y la experiencia de todos los que integramos este proyecto, desde el sector patronal, el laboral y el Estado. Ahora, cualquier decisión inconsulta puede generar una distorsión, y lo que menos queremos es generar esta distorsión. Y cuando hablamos de estos servicios, hablamos de servicios de salud y seguridad, porque la verdad es que todos estamos muy satisfechos con la reducción de los accidentes de trabajo. Lo contaba Mara, lo contaba Guillermo, están en las estadísticas. Si bien la reducción siempre uno pretende que se intensifique la baja, y es cierto que para que esto se logre hay que tener herramientas distintas de las que tenemos, por eso la ley, por eso los comités, por los servicios. Donde realmente estamos atrasados es en la problemática de la enfermedad profesional. La enfermedad profesional en la Argentina no ha tenido el mismo nivel de prevención y por ende de reducción en su incidencia que lo que ha tenido el accidente. Y esto de alguna forma se refleja claramente por la subdeclaración. Creo que Marta decía hace un rato
que el índice sobre el total de siniestros de matriz o de cuño laboral, la enfermedad declarada es absolutamente irrisoria, está cerca del 2%, dependiendo de las actividades, 2,5%. Esto debe resolverse. Y la verdad es que estamos en condiciones de hacerlo, y estamos en condiciones de hacerlo entre todos, porque esto se vincula y mucho con la problemática de la definición del puesto o de la actividad insalubre. Y la definición de puesto o actividad insalubre en nuestro país, con su constitución federal, es propia de cada provincia. Y no tenemos en Argentina un registro centralizado, definido por código CLAE, definido en el marco de la descripción de puestos de mi simplificación, cuando tenemos las herramientas informáticas para poder contar con esta descripción. Y si no tenemos esto, ¿cómo hacemos prevención? Bueno, lo hacemos a partir del enorme esfuerzo que hacen empleadores con responsabilidad social y sindicatos que cumplen con su preocupación para cuidar a sus afiliados y a sus trabajadores, y con el Estado acompañando. Pero no podemos tener una prevención profesional, sistemática e inteligente si no tenemos claramente una descripción hecha con toda la técnica, con toda la capacidad de definición que hoy tenemos, pero que lamentablemente no estamos aprovechando. Para esto la ley es esencial. Yo les voy a dar un ejemplo concreto. En el marco de una comisión creada por la Secretaría de Seguridad Social, ustedes habrán visto que hace 2 meses, algo por el estilo, se dictó un decreto que había sido generado parcialmente en esa comisión respecto de los regímenes diferenciales previsionales, que en definitiva en ese decreto lo que se estableció es el restablecimiento de la contribución patronal para muchos de ellos. Pero la comisión tiene un objetivo muchísimo más trascendente. El objetivo es definir qué actividad realmente, luego de transcurridos los muchos años de esos regímenes, tiene incidencia en términos del envejecimiento precoz, que es la determinación o el motivo para tener una edad jubilatoria diferencial y unas cotizaciones diferenciadas. Ahora esto, visto por separado, visto desde la seguridad social, desde la previsión social, sin pensar en cuáles son todas aquellas actividades, puestos de trabajo, repetición de determinadas tareas que está científicamente comprobado, afectan la salud psicofísica del trabajador, es un error, porque no es un abordaje integral, y hoy estamos en condiciones de hacer un abordaje integral. Por eso es que, junto con ANSES, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo está trabajando en esto que les estoy comentando. Y esperemos que, antes de que vence el plazo, vuelvo a que el tiempo bien aprovechado es el mejor de los insumos, podamos tener este listado, que va a ser esencial para pensar un servicio de prevención desde lo que es el control direccionado y eficiente. Para concluir, también tiene que ver con este aprovechamiento inteligente del bien más escaso que es el tiempo. Tanto Marta como Julio comentaron la participación de la OIT en el comité consultivo, a la cual se le invitó como asesor, es el rol que puede cumplir. Concluida la redacción y obtenido el consenso del anteproyecto, cuando fue elevado por la Superintendencia al entonces Ministerio de Trabajo, también con la anuencia del señor ministro, le requerimos a la Organización Internacional del Trabajo una opinión respecto del producto final consensuado. Nos respondieron, y nos respondieron, por supuesto, con matices, con detalles, pero con un grado de aprobación altísimo, salvo en un punto. El punto era, es magnífico que tengamos una ley marco, ojalá pronto, pero de inmediato que esté la ley,
debiera estar lista la reglamentación. Porque si no se va a generar un espacio donde tengamos dificultades serias, y no es bueno que una norma de esta entidad tenga dificultades en su aplicación. Con lo cual, lo que sí les voy a anunciar es que la Secretaría Técnica del Comité ha terminado de redactar un primer borrador de análisis de toda la normativa reglamentaria y de la normativa íncita en la actual Ley de Higiene y Seguridad, que bueno, apenas el ministro termine de revisar el tema con nosotros, yo espero poder convocar nuevamente al comité durante este año para que siga siendo permanente, porque uno de los dramas del comité, como lo dije yo el año pasado acá, es cuando lamentablemente el gobierno lo llamó para que apoyara una decisión y no para que trabajara en su redacción, para que en paralelo con los tiempos políticos de tratamiento en el Congreso, en el marco del comité, avancemos para que luego tengamos ley y reglamentación en el mismo momento, de forma coetánea. Bueno, no mucho más, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pedro, Marta y Julio. Y bueno, esperamos la próxima mesa del año que viene, ya sea con ley aprobada y comentando la reglamentación y la actividad continua del comité. Muchas gracias. Muchas gracias.